con esta meditación. Son las últimas palabras que Cristo nuestro Señor nos dice antes de morir. Cuando una persona querida va a morir, nos quiere dejar su última voluntad. Decirnos qué quiere de nosotros, porque Él ya va a morir. Voy a ir al baño. Sí. Por eso, ¿Tienes 50? sí. Podemos darle toda la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque cuando una persona así querida va a morir, nos dice su última voluntad, que para nosotros tiene una gran importancia. Vamos, pues, a comenzar esta meditación rezando un Padre Nuestro, una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está Eres contigo. contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora pecadores, y en la hora de nuestra y la muerte. hora de nuestra muerte. Amén. Yo quiero que hagamos una situación en ese momento de la muerte de Jesús. Pongámonos allí junto a la cruz, junto a María. Recordemos que podemos considerar que allí hay tres clases de personas. Unas personas que fueron nada más por curiosidad. Cada vez que había así una ejecución de alguien, pues la gente, con esa curiosidad malsana, se acercaba a ver. Otra clase de personas, aquellos que querían que Cristo muriera, le habían pedido a Pilato, crucifícalo, que con un gran gusto iban detrás de Jesús para verlo crucificar. Y una tercera clase de personas, aquellos que queremos a Jesús, aquellos que sentimos esa lástima de ver cómo lo maltrataban, aquellos que lloramos realmente viendo a Jesús sufrir tanto por mí, sabiendo que yo era el que debía estar ahí colgado, no él, que con qué saña lo estaban de veras maltratando. Pues tratemos de escuchar, porque escuchamos la voz de Cristo, apenas audible, porque Él estaba ya a punto de morir. Pero escuchamos esa primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo el Señor, estando a punto de morir y haber sufrido tantas cosas, la coronación de espinas, los azotes, el ir cruzando y el ir cargando la cruz, cómo todavía Él busca la única causa que podía encontrar para pedir perdón por aquellos hombres? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos había enseñado toda su doctrina de amor, su doctrina de perdón.
como parte importante de ese amor, saber perdonar. Y Él nos quiere dejar esa muestra. ¿Hasta dónde puede llegar realmente el amor? ¿Hasta dónde puede llegar esa capacidad de perdonar? Y Él nos lo enseña perfectamente. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y nos enseña a perdonar a nosotros también. Porque a veces nosotros no sabemos perdonar. Por ahí nos dicen, a veces erróneamente, ya olvídate de lo que te hicieron. No, el perdón no es olvidar. ¿Por qué? Porque a veces esos daños que nos hacen son tanta la reacción que nos hacen sentir a nosotros, que no se olvida. A veces recordamos cosas de nuestra niñez. ¿Y qué es lo que recordamos? Aquello que realmente hace una reacción muy fuerte, ¿no? Una emoción muy grande en nosotros. Por eso no es capaz a veces nosotros, nuestra memoria, de perdonar, olvidando, porque no se trata de olvidar. Aquí el Señor nos enseña cómo, porque Él no nos dice ahí, no les dice yo les perdono, no nos dice así. Dice, Padre, perdónales. Le está dando precisamente esa autoridad al Padre Celestial. Nos dice Él, a ti no te toca juzgar ni condenar. A mí es al que me toca perdonar, digo, a mí juzgar y condenar. Al Padre es al que le toca juzgar y condenar. Por eso el Señor dice allí, Padre, perdónales. No dice yo te perdono. No, perdónales. Porque es la forma en que nosotros debemos perdonar y que es posible ese perdón. Aquello que yo haya sentido, que haya sufrido un daño y que yo tenga un rencor hacia ella, ¿cómo tengo que perdonar? Igual que Jesús, dejárselo a Dios. A Dios es al que le toca juzgar y condenar. Así que si tú tienes todavía por ahí algo contra alguien que te ofendió, déjaselo a Dios. Esa es la forma de perdonar. Pasa el momento y vuelve a hablar el Señor. Le contesta a uno de los que estaban crucificados con él. Aquel hombre reconoce a Cristo como Dios y le dice, acuérdate, Señor, de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le responde, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le perdona a aquel, simplemente porque se lo pidió. Ahora el Señor le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. El premio eterno, simplemente porque Él le pide perdón. Ahí está la gran generosidad del amor, del perdón que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque de estar como criminal, como ladrón, como ahí, ahora el Señor lo convierte en un santo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso ahí sigue el Señor mostrándonos lo que es el amor. Aquel que me haya ofendido y todo, después el Señor nos dice, tú pide por él. Tú ofrécelos las cosas por él.
Pide por aquellos que te ofenden, aquellos que te hagan daño. Ahí sigue ahí sigue precisamente las consecuencias del perdón. De ser mi enemigo, yo pido por ellos para que ellos se conviertan, para que ellos tengan ese premio también del perdón de parte de Dios. Porque una vez más no me toca a mí perdonar, sino dejárselo a Dios y pedirle a Dios, perdónalo, porque a lo mejor no sabe todo lo que hace, las consecuencias de lo que hace haciendo daño. Pasa un rato todavía en silencio. Nosotros estamos ahí postrados, hincados, viendo todos los sufrimientos de Jesús. Y Jesús todavía fija su mirada en nosotros. Tu rostro lleno de sangre, pero vemos sus ojos que se dirigen a nosotros, en especial a María. Nos ve a nosotros llorando y ve a María y le habla. María, no le dice María, le dice mujer. Dice, y tiene sentido cuando ella es la mujer por predominancia en la creación. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué le dice eso a María? Primero, ya nos había dado Dios, nuestro Señor, la Eucaristía, el máximo regalo. Y todavía antes de morir quiere darnos un regalo, algo que todavía nos faltaba, que nos iba a ser útil. Con la Eucaristía nos íbamos a alimentar, pero con María nos va a facilitar el llegar a Él. Así que le dice a María, no ha acabado tu misión. En algún momento se podía pensar que María pues había tenido a Jesús. María lo había cuidado durante 30 años. María lo había acompañado en su vida pública. Podía decir, ya Jesús murió, ya acabó mi papel. Y le dice, no, María, no acabó tu misión. Ahí están tus hijos. Ahí están tus hijos para que tú sigas cuidando de ellos. Para que tú veas por ellos, para que lleguen a mí. O sea, tu misión ahora es que vas a ser madre de toda la humanidad. No solamente mío, sino de toda la humanidad. Por eso ahí está tu hijo, que representa a todos nosotros. Y luego nos dice a nosotros, dirigiéndose a Juan, que nos representa a todos. Ahí está tu madre. Nos recuerda a nosotros, o nos hace sentir ese regalo que Él nos da. Ahí tenemos a María como nuestra madre. A veces nos puede ser difícil el acercarnos a Dios. Siempre nos queda por ahí, esa sensación de que el Padre nos va a castigar, que el Padre es nuestro juez, que tenemos que estar bien con Él, si no, vamos a ir al infierno. ¿Quién nos va a mandar? Pensamos que Cristo, que el Padre. Y para eso nos cuesta trabajo acercarnos al Padre Celestial. Pero ahí está María, que va a ser nuestra madre para llevarnos a Dios. Qué fácil es hablarle a María.
Qué fácil es sentir la presencia de María. Qué fácil es que María nos lleve hacia Dios nuestro Señor. Por eso es el regalo todavía que nos da antes de morir Jesús. Pasa un momento en silencio. Estamos allí, expectantes de ver, casi deseando que muera Jesús, porque cómo está sufriendo, cómo sufre allí Jesús en la cruz. De repente sentimos que ya está muerto, pero no, todavía lo vemos respirar. Y entonces escuchamos ya no una voz, sino un grito. Cristo grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito desgarrador. Sentimos cómo Cristo está sufriendo, no solamente físicamente, sino también en su manera de sentir. ¿Por qué me has abandonado? Y es la primera vez en toda su vida que se refiere a Dios como Dios. Siempre se refiere a Él como Padre. Siempre le dice Padre cuando se refiere a Dios. Esta es la única vez en que se refiere a Él como Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es el pecado? El pecado es realmente la separación con Dios. Llueve, Dios mío. Yo cometo un pecado y entonces no solamente yo me separo de Dios, sino Dios se separa de mí. Si ahí está lo terrible de un pecado. El pecado a veces decimos, pues ¿qué tiene que lo haga? Me confieso y se me perdona. Eso ya qué tiene que ver. O a veces también lo decimos, no, Dios no es capaz de condenarme. Dios no es capaz de castigarme. El pecado no es cierto, no lo han pues, he dicho que éramos niños para asustarnos. Y no creemos que en la gravedad del pecado. Y aquí el Señor nos lo está mostrando porque Él está tomando todos nuestros pecados en sí para justificarnos ante Dios, para pedirle perdón por nosotros, para poder interceder por nosotros. Él toma todos los castigos que nosotros mereceríamos. Yo sería, esa víctima en la cruz por mis pecados. Y el Señor dice, no, yo los hago por ti, yo sufro por ti. Pero no solamente los sufrimientos físicos, sino ese sufrimiento moral, ese sufrimiento espiritual, el abandono de Dios. Por eso cada vez que yo cometo un pecado mortal, no es tan fácil decir yo me abandono, yo me separo de Dios, no, sino que Dios se separa de mí. Dios me deja. Dios me abandona. Por eso Cristo lo siente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado es tanto que hasta Cristo, por ser su Hijo, lo abandona el Padre Celestial por un momento. Pasa otro instante, momento de silencio. De repente, escucho la voz de Jesús, muy apenas,
pero lo dice, tengo sed. Esta frase no podemos interpretarla de una manera física. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita sentiría sed el Señor? Si cuando lo azotaron empezó a desangrarse, y uno de los síntomas indudablemente tenía que ser el tener sed, el ir subiendo hasta el Gólgota con la cruz cargando, ni modo que allí no tuviera sed, tendría y mucha sed físicamente. Cuando llega al Gólgota, cuando ahí lo crucifican, ni modo que allí no sintiera sed, todo eso sentía sed. ¿Por qué lo dice hasta ahorita? ¿Por qué? Porque nos ve y nos dice, tengo sed de ustedes. Tengo sed de que no sea inútil mi muerte, que ustedes la consideren, que ustedes la valoren, para que ustedes le saquen provecho. Tengo sed de ustedes, de que entiendan todo el sentido y valor de mi sacrificio, que no sea inútil mi sacrificio. Por eso Él nos dice a nosotros ahí que estamos al pie de la cruz, tengo sed de ustedes. Pasa todavía un momento de silencio. Ya el Señor aparentemente parece como que ya ha muerto, pero todavía escuchamos una palabra más. Todo está cumplido. Él había anunciado su muerte. En varias ocasiones se lo había dicho a los apóstoles. Yo voy a ser entregado en manos de los publicanos. Yo voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Se los dijo muy claramente a los discípulos. Dice el Evangelio, ellos no entendieron eso, qué significaba esto. Pero ya estaba ahí precisamente el plan de Dios. No había venido aquí al mundo simplemente a darnos su doctrina. No, Él nos dio su doctrina para hacernos ver todas sus intenciones, toda su finalidad. ¿Por qué va a morir Jesús? Porque nos ama. Por eso va a morir Jesús, porque Él quiere redimirme. Y qué bueno que lo pensemos así de una manera personal. Desde que Él se hizo hombre, el por qué lo quiso hacer en esa manera. Él hubiera simplemente dicho, yo les perdono todos sus pecados. No había necesidad de la encarnación, pero Él lo quiso hacer para demostrarnos hasta dónde me ama. Lo va a decir claramente, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cristo me llama amigo. No sé qué sea mayor, si sea
sentirnos que soy su hijo, o sentir que es mi amigo, que soy su amigo. ¿Por qué? Porque a veces el mismo amigo, el mismo hijo, quisiera tener un amigo en el Padre. Y el Señor me lo dice, yo soy tu amigo. Y por ti voy a dar la vida. Y en este momento nos lo quiere recordar y me dice, todo está cumplido. Por último, escuchamos cómo la última frase significa también tanto. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, mi espíritu. Ya no vas, una vez que ha cumplido todo el Señor, dar su vida por nosotros, por mí. Ahora sí, al Padre. Vuelve a llamarle Padre. No le llama, hola Dios. Fue la única vez cuando le llamó a Dios. Ahora sí vuelve a llamarle Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significado podemos darle a esto? Que Él va a estar con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque los dos son una sola cosa. Ahora sí va a dejar este mundo. Pero Él le va a estar con el Padre. El Padre misericordioso. Donde el Padre es lleno de esa misericordia hacia mí, hacia nosotros. Y ese va a ser esa unidad misericordiosa con el Padre Celestial, Jesús. Por eso me pongo en tus manos. Esa misericordia del Padre Celestial, que nunca tenemos que dejar olvidar. Él es precisamente, la misericordia en sí. Podemos nosotros quedarnos pensando en todo esto que nos dijo Jesús, las 7 palabras. Es todo su testamento. En este momento, para terminar esta meditación, ¿qué es lo más importante que yo siento de todo esto que Jesús me dijo antes de morir? Quiero que algo en especial me quiere decir a mí, Ernesto, a ti, dilo con tu nombre, algo te quiere decir. Y que tú debes grabar o no, o yo debo grabar en mi mente. Antes de morir Jesús me dijo esto. ¿Y por qué me lo dice a mí? ¿Por qué? Yo creo que algo en especial me quiso decir Jesús como su última voluntad. Terminemos nuestra meditación dirigiéndonos al Padre Celestial. Esto nos lo dijo Jesús. Cuando tú quieras orar, ora de esta manera. Y nos enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Les quiero recordar nada más, mañana a las 8 de la noche tenemos la misa de resurrección.
Pueden tener por ahí, les digo yo, un recipiente con agua para hacer agua bendita, ¿no? Y luego un cirio o una vela o una veladora, con lo que ustedes gusten, pero va a tener el valor de ser una prolongación del cirio pascual. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre, gracias.